¿Qué vas a decir? Comentame, comentame, comentame. ¿Qué Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo estamos, Jorge? Y muy bien, profesor, ya En estoy la presto proteína. ya para la clase.
Sí. Excelente. Bienvenido, bienvenidas también a las demás compañeras, compañeros. Bien, hoy vamos a continuar con nuestro módulo de avances de la democracia. En nuestra segunda clase vamos a hablar un poco y solo brevemente acerca de las formas del Estado, en este caso la forma del Estado que asume nuestra Constitución y vamos a complementar un poco la información que ayer fuimos desarrollando que tiene que ver con el tipo de democracia que tenemos, las características que tiene nuestra democracia y bueno, principalmente vamos a hablar y vamos a desarrollar un poco más a profundidad el tema de lo que implica la democracia participativa, en qué consiste, cuáles son sus características, cuáles son sus herramientas, ¿verdad? En algunos casos, muchos de los elementos que forman parte de la democracia participativa están incluidos en nuestra Constitución y otros a modo de conocer y profundizar un poco nuestra comprensión en torno a todo esto que implica la democracia en sí misma y los avances que fuimos teniendo a través de nuestra Constitución Nacional. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la forma del Estado y de gobierno, para lo cual ayer hicimos toda esa introducción, hablando un poco eh, de no confundir los conceptos de Estado, gobierno, poder, ¿verdad? Justamente para avanzar un poco en el desarrollo de la forma del Estado y de gobierno que asume nuestro país. Y también, como les decía, vamos a hablar sobre la democracia participativa. Vamos a ver un brevísimo video mientras se va acoplando la gente. Este es un video que habla justamente de la democracia participativa y posteriormente vamos a ir comentando y desarrollando. Hola Jorge, hoy quiero saber qué es la democracia participativa. La democracia participativa es como un sistema de organización política que le otorga a los ciudadanos la capacidad de intervenir y de influir en la toma de decisiones de la manera más directa posible. Y uno de los objetivos fundamentales es que el ciudadano ejerza ese rol en el sistema democrático, inicialmente a través del voto, pero también en la toma de decisiones importantes en todos los niveles regionales, locales y nacionales. ¿Cuáles son los valores fundamentales de esa democracia participativa? Son los mismos que ejercen un Estado democrático y que aunque se trate de arquetipos, más o menos son la libertad, la igualdad, la justicia, el respeto social, la participación ciudadana, el pluralismo, es decir, que quepan todas las voces y por supuesto el valor fundamental de la tolerancia para la confrontación libre de las ideas. ¿Cuáles son sus características? El propósito central es crear una sociedad más justa, plural, con mayor inclusión social y básicamente que reconozca también valores supremos como la concertación, la colaboración, la tolerancia, pero es importante aclarar que más que un sistema en sí mismo, se trata más bien de una filosofía, de una forma práctica de vivir la democracia representativa y su valor superior, que es la participación ciudadana. ¿Cuál es la diferencia entre democracia participativa y representativa? La diferencia básicamente es que la democracia participativa parte del hecho de que los ciudadanos puedan ejercer de alguna manera el poder político a través de diferentes mecanismos, mientras que la democracia representativa es la tradicional, es decir, la que se ejerce a través del voto y que los ciudadanos eligen a los representantes de sus distintos poderes públicos. Y por último, quiero saber qué mecanismos tiene la democracia participativa. Los mecanismos principales con los que cuenta la democracia participativa, sobre todo a partir de la Constitución de 1991, es la capacidad de formulación de iniciativas, la posibilidad de plantear reformas o asambleas ciudadanas ante instancias ejecutivas o legislativas y obviamente también todos los mecanismos de consulta como el referendo, el plebiscito, las consultas populares y otras posibilidades de convocar a la gente.
Bien, esto a modo de introducción, es muy importante hablar un poco y retomando un poco nuestra conversación del día de ayer, en donde abordamos el artículo primero, segundo, tercero de la Constitución, hablar un poco sobre eso que dijimos a modo de comentario el día de ayer, que tiene que ver con el preámbulo de la Constitución, en donde ya se dejan, obviamente, las bases, los primeros elementos que posteriormente se van a desarrollarse más a profundidad en los subsiguientes artículos de la Constitución y que hablan justamente del modelo de democracia, del modelo de Estado y de los poderes del Estado justamente, ¿verdad? En el preámbulo, por ejemplo, de nuestra Constitución, se habla de la forma del Estado y de gobierno. ¿Por qué? Porque dice el pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes, reunidos en Convención Nacional Constituyente, que es el instrumento a través del cual se ejerce, digamos, la soberanía, que, bueno, como todos sabemos, los convencionales constituyentes son electos directamente por el pueblo. Dice, invocando a Dios, reconociendo la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia republicana, es decir, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacionales e integrado a la comunidad internacional, sanciona y promulga esta Constitución. Y acá aparecen los tres elementos, uno de los tres elementos más importantes que le dan sustento, digamos, a nuestro modelo, nuestra forma de ver, digamos, la democracia, y que obviamente es parte de toda una tradición histórica de las democracias modernas, a partir de los estados modernos, etcétera. Y acá habla justamente en el primer momento en el cual hablan de la democracia representativa, la democracia participativa y la democracia pluralista, en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional. En el siguiente artículo, y ayer estuvimos abordando este tema, se habla de la forma del Estado y de gobierno, y esto solamente a modo de refrescamiento, digamos. Dice que la República del Paraguay es para siempre libre e independiente, se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado, que ayer estuvimos abordando estos conceptos, ¿verdad? En la forma que se establecen en esta Constitución y en las leyes. La República de Paraguay, dice el artículo 1, adopta para su gobierno la democracia, nuevamente acá repite que adopta para su gobierno la democracia representativa, la democracia participativa y la democracia pluralista. ¿Por qué hace énfasis en esto? Porque nuestra forma de hacer democracia, nuestro modelo democrático, no solo es representativo, también es participativo, también es pluralista, tiene esos tres elementos, digamos, que se conjugan, que son dialécticos. ¿Qué significa eso? Que tienen que convivir las tres formas de democracia deberían, por lo menos como aspiración de un pueblo, como aspiración de una nación soberana y un Estado social de derecho, deberían de funcionar los tres juntos, es decir, una democracia representativa, participativa y pluralista. Fundada, dice, en el reconocimiento de la dignidad humana. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que tenemos entonces, por tanto, según nuestra Constitución Nacional, tenemos una democracia que tiene estas tres características. Es decir, es una democracia representativa, es una democracia con características participativas y es una democracia también pluralista. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta y ahora les voy a pasar ahí en el grupo de WhatsApp para no complicarnos demasiado. Le voy a pasar una pequeña pregunta que tiene que ver justamente con esto, ¿verdad? Según ustedes, o sea, según la Constitución, nuestra democracia es representativa, participativa y pluralista.
Pero la pregunta que deberíamos hacernos, y ahora les pido que por favor contesten en el grupo de WhatsApp, les voy a pasar enseguida. ¿Cuál les parece a ustedes de estos tres elementos de nuestra democracia son los que más se asemejan al modelo paraguayo? O sea, ¿cuál es cuál de de estos tres tipos de democracia creen ustedes que más es utilizado, el que más se asemeja a a nuestro modelo democrático? ¿Verdad? La democracia representativa, la pluralista o la participativa. ¿Verdad? A ver, ahora le voy a pasar en el grupo de WhatsApp y les pido que contesten así. Si quieren pueden comentar también, no hay ningún problema, pero por ahora es en formato solamente de encuesta. Según la Constitución, entonces, nuestra democracia es representativa, participativa y pluralista. Pero según ustedes, desde la mirada crítica, desde la mirada analítica de cómo ustedes ven a nuestra democracia, ¿cuál de estas tres es la que más se asemeja a nuestro modelo, a nuestra forma de ver, digamos, la democracia? Entonces, estamos contestando la pregunta en el grupo de WhatsApp. Según la Constitución, nuestra democracia es representativa, participativa y pluralista. ¿Cuál de estas tres es la que más se asemeja al modelo paraguayo? ¿Cuál creen ustedes que más se asemeja al modelo paraguayo? Muy bien. Según la Constitución, nuestra democracia es representativa, participativa y pluralista. ¿Cuál de las tres es la que más se asemeja en el modelo paraguayo? Hay tres opciones ahí para elegir en nuestro grupo de WhatsApp. Muy bien. La mayoría está respondiendo que es la democracia representativa. Bien. Entonces, Profe, la mayoría cree que Sí, adelante, por favor. ¿Alguien quiere eh, hablar? ¿Alguien quiere ¿podemos hablar? ya opinar respecto a eso? ¿O todavía no votaron Sí, todos? adelante. Sí, adelante, adelante, Bueno, porque... eh, yo por ejemplo puse, ¿verdad?, representativa, en el sentido de que siempre nos da la oportunidad, ¿verdad?, desde el 92 de la democracia, para poder votar a quien nos represente, ¿verdad? Así como ayer también dijimos, ¿verdad?, el poder ejecutivo, que es el presidente, vicepresidente, y después tenemos los senadores, diputados y también la parte de la gobernación como departamento, ¿verdad? Tenemos el gobernador y los concejales departamentales. Y los municipios tenemos el intendente y los concejales correspondientes eh, por el caudal electoral que uno tiene. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy de la ciudad de Itá, tenemos 12 concejales. Excelente. Así es, profesor, eso no me quería. Excelente, Jorge. Gracias por tu aporte. Es así mismo, nuestra característica más, digamos, la característica más visible, digamos, de nuestro modelo democrático es que es representativo. Es la herramienta o la forma democrática que más utilizamos, ¿verdad? Que es principalmente a través del sufragio, ¿verdad? Que elegimos nuestros representantes que entendemos que deberían de
al asumir funciones, digamos, institucionales en el marco de las instituciones republicanas que estábamos hablando ayer en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, esperamos de nuestros representantes que realmente nos representen, valga esa redundancia, ¿verdad? Ahora bien, hay también otras formas y por eso justamente, como ya tenemos mucha más experiencia en la democracia representativa, lo que vamos a hacer hoy es profundizar un poco también acerca de la democracia participativa, ¿verdad? Que tiene una importancia superlativa también en el sentido de que moviliza, digamos, nos saca un poco de nuestro letargo, aquel letargo que implica y que todos criticamos a veces, de que la ciudadanía solamente cada 5 años participa, ¿verdad? Y lo ideal es que estemos participando, de que nuestro voto no sea el último acto democrático que expresemos, digamos, a través de las urnas, sino también que podamos como ciudadanos organizarnos, plantear soluciones, participar de forma activa en el desarrollo, en el trabajo de las instituciones, principalmente públicas del Estado. Entonces, al abordar un poco este tema, eh, tenemos que la democracia participativa tiene muchas herramientas, muchos instrumentos que actualmente, incluso muchos de esos instrumentos de la democracia participativa, están incorporados en nuestro cuerpo legislativo, en nuestro cuerpo legal, es decir, en nuestra Carta Magna principalmente. ¿Y cuáles son esas herramientas? Una de ellas es el referéndum, por ejemplo, la otra es el plebiscito, la otra es la iniciativa popular que últimamente se puso otra vez nuevamente de moda por las modificaciones a la ley que ojalá podamos tener un tiempo para hablar un poco de este tema y profundizar un poco. La destitución popular, que es una institución republicana que también está incorporada en nuestra Carta Magna. La consulta popular, el cabildo abierto y el presupuesto participativo, estos tres últimos son elementos de la democracia participativa que son poco usuales y que no están expresamente de esa manera en nuestro corpus, digamos, jurídico, ¿verdad? Entonces, estas son las herramientas, estos son los elementos que forman parte de la democracia participativa, ¿verdad? En el sentido de que, como decíamos, de que la ciudadanía entiende que la movilización también, las manifestaciones son parte de la democracia participativa. No todo lo referente a un proceso que trae consigo el sufragio, el voto, necesariamente solamente eso sea la democracia participativa. También las organizaciones gremiales, la organización de las personas, de las comunidades para resolver sus propios problemas, por ejemplo, forman parte de la democracia participativa también, ¿verdad? Hablemos en primer término de uno de esos elementos que tiene que ver con el referéndum, ¿verdad? El referéndum tiene su origen como otras instituciones que ayer estuvimos comentando, tiene su origen en la antigua Grecia, ¿verdad? Donde se practicaba la democracia directa, en algunas ciudades-estado, como Atenas principalmente, y que consistía principalmente en que los ciudadanos tengan la oportunidad de votar directamente sobre cuestiones de importancia política en asambleas que eran asambleas populares. ¿Cuál es el concepto concreto que trae consigo la palabra referéndum? Principalmente es un instrumento que sirve para participar, para movilizar a la ciudadanía, un instrumento democrático que permite a los ciudadanos que expresen su voluntad directamente mediante el voto. Pero tiene una característica distintiva, no muy claramente expresada,
en varios corpus jurídicos no existe esa diferencia notable, digamos, entre referéndum y plebiscito, por ejemplo, que es donde se podría confundir, digamos, esos términos, porque ambos son elementos, instrumentos, herramientas de la democracia participativa. eh, pero ¿cuál es lo distintivo, ¿verdad? Que no está claramente expresado, pero que sí hay una distinción de algunos juristas y de algunos comentarios que existen en torno a este debate justamente sobre lo que es el referéndum y lo que es el plebiscito y cuáles son sus diferencias. Principalmente el referéndum trata temas específicos vinculados a la ley, ¿verdad? Y el plebiscito habla sobre decisiones políticas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, una de las características más importantes que tiene el referéndum es que aborda temas vinculados a una ley en particular. Es una forma de ampliar la participación ciudadana más allá de las elecciones regulares. Esas son las características principalmente que tiene el referéndum, ¿verdad? Ahora, fíjense que eh, la Constitución habla sobre, por ejemplo, el referéndum legislativo decidido por ley que puede o no ser vinculante y esta institución será reglamentada por ley. Y en el artículo 22 habla sobre las materias que no podrán ser objeto del referéndum, ¿verdad? Y ahí dice la Constitución que no podrán ser objeto de referéndum: uno, las relaciones internacionales, los tratados, los convenios o acuerdos internacionales. Las expropiaciones tampoco podrán ser objeto de referéndum. La defensa nacional, la limitación de la propiedad inmobiliaria, las cuestiones relativas a los sistemas tributarios, monetarios y bancarios, la contratación de empréstitos, el presupuesto general de gastos de la nación y las elecciones nacionales, departamentales y municipales. Esta lista de 6 elementos, de 6 materias, son las que no pueden ser objeto de referéndum según nuestra Constitución. La Constitución Nacional en su artículo 290, estamos hablando del referéndum, pero en el artículo 290 dice lo siguiente, o sea, habla acerca de en qué momento la Constitución puede realizar enmienda y dice, transcurridos 3 años de promulgada esta Constitución, dice la Constitución de 1992, podrán realizarse enmiendas a iniciativa de la cuarta parte de los legisladores de cualquiera de las cámaras del Congreso, del presidente de la República o de 30.000 electores en petición firmada. A ver, dice que transcurridos 3 años de promulgada esta Constitución, es decir, ya en el año 95 se pudo haber iniciado un proceso de enmienda a través de un referéndum, obviamente, a iniciativa de la cuarta parte de los legisladores, dice. La cuarta parte de los legisladores sería, si la Cámara, para la Cámara de Diputados serían 20 diputados y para la Cámara de Senadores sería 11, ¿verdad? La cuarta parte. O a iniciativa del propio presidente de la República, o a iniciativa de 30.000 electores en petición firmada. Es decir, estas son las características que se tienen que cumplir para realizar una enmienda constitucional, ¿verdad? Nosotros tuvimos un referéndum y fue el 9 de octubre del 2011. Esa es nuestra experiencia reciente con el referéndum, 9 de octubre de 2011. Estoy seguro que alguno de ustedes participó de este proceso de referéndum. Los electores habilitados eran 3.039.308. Las mesas habilitadas fueron 5.309. O sea, se dispone, digamos, a nivel nacional toda esa estructura como si fuera bueno, se va a realizar elecciones
nacionales, digamos, como cualquier otra elección nacional, solo que en esta vez se llamó a referéndum. Los resultados a nivel nacional, por el sí votaron 298.480 ciudadanos, por el no votaron 82.193, 2.921 nulos, 1.484 blancos, y esto dio un total de 385.078 ciudadanos que participaron de este proceso de referéndum. El ciudadano, ¿qué es lo que respondió en esa oportunidad? Respondió sí o no a una pregunta concreta. ¿Qué decía esa pregunta? Decía, ¿está usted de acuerdo con la enmienda del artículo 120 de la Constitución Nacional que quedará redactada de la siguiente manera? Dice, son electores los ciudadanos paraguayos sin distinción que hayan cumplido 18 años de edad. Los paraguayos residentes en el extranjero son electores. O sea, este es el elemento más importante que se incorpora, digamos, al artículo 120 para enmendar, digamos, ese artículo de la Constitución Nacional. Los ciudadanos son electores y elegibles sin más restricciones que las establecidas en esta Constitución y en la ley. Los extranjeros con radicación definitiva tendrán los mismos derechos en las elecciones municipales. Obviamente, ahí como ya dijimos anteriormente, ganó el sí, la enmienda fue aprobada por ambas cámaras del Congreso y esta enmienda concreta fue incorporada ya de pleno a la Constitución Nacional. Esta es la única enmienda que se introdujo en nuestra Constitución Nacional hasta nuestros días, que es el artículo 120, que es el voto de ciudadanos paraguayos que residen en el extranjero. El famoso voto en el extranjero. Ahora bien, como les comentaba anteriormente, quizás una de las confusiones que podríamos tener es entre la diferencia de plebiscito y de referéndum. Por eso es importante conocer también el origen de esta institución republicana y también el concepto, ¿verdad? El plebiscito tiene sus orígenes en la antigua Roma, donde se utilizaba como un medio para que la plebe, es decir, el pueblo común, digamos, los comunes, ¿verdad? Pudiera ratificar o rechazar decisiones tomadas por las autoridades patricias que eran de la aristocracia en ese momento. Era una asamblea donde se discutían y votaban propuestas legislativas. Entonces se dan cuenta que aquí ya va tomando otra forma, digamos, lo que se considera, digamos, como conceptualmente como plebiscito. ¿Por qué? Y ahora vamos al concepto. Porque el plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana que consiste en someter una pregunta específica, ese aspecto es similar al referéndum, a votación popular para que los ciudadanos expresen su opinión, y aquí viene la gran diferencia, sobre una decisión política de Estado. El referéndum se refiere más a temas que tienen que ver con una ley y el plebiscito a decisiones políticas de Estado. Por ejemplo, si vamos a salir del Mercosur, si vamos a ratificar o rechazar un tratado, y principalmente entender que este instrumento lo que permite es que la población decida directamente sobre las cuestiones importantes de interés público. Entonces, eso para entender un poco estos dos mecanismos de participación de la democracia participativa, que es el referéndum y el plebiscito. Experiencia, así como tuvimos experiencia en el referéndum, también tuvimos experiencia en el plebiscito. En 1940, en el gobierno de Mariscal Estigarribia, eh, hubo un plebiscito por la aprobación o rechazo del Tratado de Paz con Bolivia, firmado en 1938, y fue presidido y fiscalizado por el ejército. Ahí se obtuvieron 135.000 votos a favor y 13.204 en contra. También se tuvo 559 votos en blanco. Este fue nuestra primera experiencia de plebiscito en 1940 en el gobierno de Estigarribia.
El segundo plebiscito también fue bajo el gobierno de Estigarribia en la Constitución de 1940, que lo que se consultó, lo que se sometió a plebiscito es la ratificación o no de la nueva Constitución, y ahí la aprobación, el sí, obtuvo 170.000 votos. Entonces, estas son nuestras más cercanas experiencias que tenemos en torno a eh, el plebiscito principalmente, ¿verdad? Y del referéndum que ya hablamos del 2000, la experiencia del 2011 sobre el voto de compatriotas que viven en el extranjero. La iniciativa popular es otra de las herramientas que tiene la democracia participativa. Y la iniciativa popular seguramente y últimamente estuvimos escuchando más porque hubo un rebrote, digamos, de iniciativas muy interesantes, principalmente por la modificación de la 834/96, que es el Código Electoral. Se modificaron los artículos que hablan justamente de la iniciativa popular y se introdujeron modificaciones que hicieron que los procedimientos para impulsar iniciativas populares sean menos burocráticos. Entonces, eso ayudó muchísimo a que la ciudadanía, primero, que ya no le tenga miedo a presentar iniciativas populares, y en segundo lugar, que se puedan tener experiencias y se pueda debatir, digamos, sobre diversos temas de interés de la ciudadanía. Ahí creo que se fue mi imagen, pero no importa. La iniciativa popular, como dijimos, es un mecanismo también de participación ciudadana que permite a los ciudadanos proponer tres elementos, ¿verdad? O la adopción, o la modificación, o la derogación de una ley. O sea, no es solamente para proponer una ley, no. Se puede proponer la adopción de una nueva ley, se puede proponer por iniciativa popular la modificación de una ley y se puede solicitar también a través de este mecanismo de participación ciudadana la derogación de esa ley, de una ley. ¿Cómo se hace eso? Mediante la presentación de una petición que esté respaldada por un número determinado de personas. Enseguida vamos a entrar más en detalles. Es decir, se necesita una cierta cantidad de firmas eh, que pueden ser hológrafas o también pueden ser online, ¿verdad? En otras palabras, los ciudadanos pueden iniciar el proceso legislativo como si fueran legisladores al presentar una propuesta de ley directamente al órgano legislativo, evitando así depender exclusivamente de los representantes electos, es decir, la ciudadanía, por medio de este instrumento que es bastante poderoso, que se llama también iniciativa. Profesor, una preguntita, disculpe. Disculpe. Adelante. Sí, Bueno. a diferencia del plebiscito y del referéndum, la iniciativa popular, ¿es vinculante o no? ¿O depende de cada caso? Ninguna de de hecho no hay, se tiene que aprobar la vinculación en los casos del referéndum y del plebiscito, ¿verdad? En el caso de la iniciativa tampoco es vinculante, pero ¿qué es lo que pasa? Se le da curso legal al pedido que se realiza a través de este instrumento, a través de este mecanismo mejor. ¿Qué significa eso? Que si Rubén en conjunto con otras personas realiza un proceso de iniciativa popular para aprobar una ley, y Rubén y su equipo consigue una cierta cantidad de firmas, que enseguida vamos a profundizar sobre eso, la propuesta de Rubén va directamente al Parlamento y debe ser tratado como cualquier otra ley. Es decir, tiene que ir a comisión,
tiene que ser estudiada por esa comisión, tiene que dictaminar esa comisión y tiene que ser votada en el pleno de, el Congreso, ¿verdad? Tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, así como cualquier trámite de un proceso de aprobación de una ley. La característica también interesante, Rubén, que tiene la iniciativa popular es que se designa, los que hicieron la iniciativa designan un representante que hace las veces de vocero y participa de todo el proceso. El único, la única diferencia entre ese vocero y un legislador es que ese vocero no tiene votos, obviamente, porque eh, no surge, digamos, eh, de un proceso electoral, pero tiene voz, es decir, puede participar en las reuniones de la comisión en la cual se está estudiando esa iniciativa para defender, para responder a las consultas, para aclarar, para todo tipo de tareas. Entonces, esa es una de las características que tiene la iniciativa popular. No sé si respondí tu pregunta, Rubén. Tengo entendido que fue el que hizo la pregunta. Sí, sí, profe, quedó claro, sí, sí. Entiendo porque en este caso es diferente a un referéndum, a un plebiscito. Se trata, en este caso, exclusivamente de una cuestión legislativa que tiene que pasar por el Congreso, ¿verdad? Entonces es diferente. Entiendo, Sí, entiendo. sí, no interviene el proceso de sufragio, que sí debería de intervenir en el proceso de referéndum y en el proceso de plebiscito, por ejemplo. Eh, entonces, en pocas palabras, los ciudadanos pueden iniciar el proceso legislativo a través de las iniciativas populares al presentar una propuesta de ley directamente al órgano legislativo, evitando así depender exclusivamente de los representantes electos, o sea, sin depender de tener, ¿cómo se dice? A ver, contactos, por llamarlo de una manera, o que sean necesariamente mis correligionarios o no lo sean, como ciudadano común y corriente, yo también tengo este mecanismo a disposición, ¿verdad? Y fíjense que fue bastante utilizado en los últimos tiempos porque se modificó la ley, la normativa, la 834, y eso permitió esa modificación, ablandó, digamos, mucho más los procesos burocráticos. Ojalá que tengamos tiempo para... Tengo un cuadro que les quiero mostrar para que noten la diferencia que había al inicio, que decía la ley, que era muy complicado porque necesitaba una cierta cantidad muy grande de firmas para que se pueda someter, digamos, una iniciativa popular al procedimiento parlamentario. Bien, solamente a modo de introducción para entender mejor este tema de la iniciativa popular. El artículo 123 de la Constitución Nacional habla de la iniciativa popular. Después obviamente fue reglamentada en la 834/96, que es el Código Electoral. Pero ¿qué dice nuestro artículo 123 de la Constitución? Dice, se reconoce a los electores el derecho a la iniciativa popular para proponer al Congreso proyectos de ley y la forma de las propuestas, así como el número de electores que deben suscribirlas, serán establecidas en la ley. Entonces, obviamente, la ley, la 834/96, el Código Electoral, toma varios elementos, obviamente, de la Constitución y lo somete a un corpus, digamos, legal. Posteriormente fue el código. Y principalmente en el artículo 266 y 271 habla sobre los procedimientos para la iniciativa popular. También la ley 3966/2010, que es la ley orgánica municipal, obviamente porque la iniciativa popular no solamente se refiere a leyes nacionales, también se refieren a procedimientos legislativos en el ámbito distrital, en el ámbito municipal. Entonces, ahí entra
a intervenir también la ley 3966/2010, que es la ley orgánica municipal. En su artículo 39 habla sobre la iniciativa popular. Y lo que les decía, ¿verdad? La ley 6983 es la última modificación que introduce la modificación o que modifica los artículos 266 y 271 del Código Electoral, la 834/96, y el artículo 39 de la Ley Orgánica Municipal. Esta es la nueva ley que rige, eh, digamos, el procedimiento de la iniciativa popular. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice el artículo 266 del Código Electoral, de la Ley 834/96? Dice que los electores pueden ejercer la iniciativa popular en las condiciones establecidas en el presente Código Electoral. El derecho reconocido por la Constitución Nacional a favor de los electores para proponer como iniciativa popular proyectos de ley requiere la presentación de una propuesta legislativa que deberá cumplir, dice, cuánto sigue. Esto es Esta ya es la última versión modificada ya de la original. Por eso me gustaría muchísimo mostrarles cómo inicialmente era el procedimiento para presentar una iniciativa popular. Era muy burocrático. Con estos elementos incorporados, estos elementos nuevos, le decía, se relaja un poco sobre todo la burocracia, y eso facilita y hace como un boom. Hoy día es mucho más fácil y hay más procesos de presentación de iniciativas populares, y le voy a mostrar algunos si es que se puede. Primero dice, estos son los requisitos para presentar iniciativas populares. Primero, la redacción del texto articulado. Ahí dice el articulado, significa que ya tenemos que escribir como si fuera una ley. Artículo 1, artículo 2, artículo 3, etc. La redacción del texto articulado del proyecto de ley precedido de una exposición de motivos, es decir, donde se justifique esa iniciativa popular. Segundo, inciso B, la firma hológrafa o electrónica. Antes, y esto es un elemento nuevo, antes solamente se admitían firmas hológrafas. Ahí dice la firma hológrafa, ahí dice de puño y letras, ahí dice. La firma hológrafa o electrónica de por lo menos el 1% de los electores inscritos en el registro cívico permanente. Antes era un porcentaje mayor, 2%, etc. Bueno, el inciso C dice, las firmas hológrafas deberán ser recogidas en pliegos proveídos por la justicia electoral. O sea, para recoger firmas de puño y letra, yo tengo que retirar de acá, de la justicia electoral, yo tengo que retirar unas planillas que me provee la justicia electoral. Y el inciso D dice, las firmas electrónicas deberán ser recogidas en un portal de acceso público en Internet habilitado para el efecto en el sitio web del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Es decir, la justicia electoral está obligada a través de esta ley, esta modificación de esta ley, a destinar un sitio de su portal, dentro de su portal web, para que la gente firme de forma electrónica estas iniciativas populares, ¿verdad? A ver, voy a hacer el esfuerzo voy a ver si nos sale esto. Les quiero mostrar cómo se ve la, el portal web de la justicia electoral y donde se ven las iniciativas. Me quedo un ratito. A ver, acá tiene esto. Acá está. ¿Se ve esto ahí? Si me pueden dar un retorno donde dice justicia electoral, bienvenido al portal de las iniciativas populares. ¿Se ve esto? Sí, se ve, profesor. Sí se ve, profe, se ve. Bueno, Sí, se ve, profe, se ve. esto está insertado
en la página web de la justicia electoral. Dice iniciativa popular, inicio, verificación de firmas, estadísticas, ayuda. Dice acá justicia electoral. Bienvenidos al portal de iniciativas populares, todas las iniciativas que puedes apoyar. Y ahí la ciudadanía tiene la oportunidad de apoyar estas iniciativas. Son iniciativas populares de alcance nacional. Por ejemplo, vamos a ir al más reciente, caso más conocido, digamos. Chau Nepotismo. Esta es una iniciativa que ya se encuentra cerrada, porque ya fue tratada, ya fue rechazada, digamos, esta iniciativa. Esta iniciativa en sí misma, ¿verdad? Pero sí se estudiaron alternativas. ¿Qué, qué puede hacer el ciudadano común al entrar a esta página web? Se encuentra con una de las iniciativas, ¿verdad? En este caso, Chau Nepotismo dice, ¿se acuerdan que dice la ley que hay una cierta cantidad, 1% de los electores inscritos en el RCP? Bueno, justamente acá en la parte de abajo ya dice cuántas firmas son las requeridas. En el caso de una iniciativa nacional, se requiere 48.321 firmas, ¿verdad? Y se registraron, en el caso de Chau Nepotismo, que es una iniciativa popular, se registraron 61.217 firmas. Eso quiere decir que tuvo la fuerza como para ser presentado, pasó 20.000 aproximadamente firmas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer clic en Chau Nepotismo. Cuando hacemos clic en esa iniciativa, se despliega nuevamente y explica acá qué es lo que tengo que hacer. Instrucciones para la firma electrónica, tengo que completar mi número de cédula sin puntos, completar el IC sin los guiones, presionar el botón que no soy un robot, presiona el botón verde apoyar, el número de IC está en la parte posterior de la cédula, te explica paso por paso. Obviamente acá dice la iniciativa no se encuentra disponible, sí, porque ya pasó el tiempo de presentación. Y acá hay una síntesis de esa iniciativa, ¿verdad? Ya un nepotismo busca cerrar todas las puertas al nepotismo, etcétera, etcétera. Acá también hay una opción donde se puede ver el proyecto, vamos a darle clic acá, y se despliega todo el proyecto, ¿verdad? La exposición de motivos, etcétera, tal como pide la ley. Dice que la ley que hay que hacer una exposición de motivos y posteriormente hay que presentar el proyecto articulado, dice la ley. Entonces, esta ley, proyecto de ley que prohíbe y penaliza el nepotismo en la función pública, dice artículo 1, artículo 2, ¿se dan cuenta? Entonces, la ciudadanía puede entrar, puede informarse, puede votar o no, ¿verdad? Eh, a través de este mecanismo de las iniciativas populares. A ver, vamos por ejemplo a la página de inicio nuevamente y vamos a ver que hay varias iniciativas. Ya Votaque, que es una iniciativa a nivel nacional. Ya Votaque a nivel nacional dice requerido 49.928 firmas. Se nota que es nuevo y es porque todavía nadie firmó. Después dice, luchemos juntos, recuperemos el resarcimiento por la pérdida de los Saltos del Guairá. Es otra iniciativa a nivel nacional. Por una justicia independiente ya, es un proyecto de ley que modifica los artículos 552, etcétera, del Código Procesal Civil, ¿verdad? Es una iniciativa que está vigente. Acá hay una iniciativa a nivel distrital que dice Reducto San Lorenzo, predio para bomberos, no para seccional, dice. Predio para bomberos, no para seccional. Nivel distrital, requerido, por eso, si es a nivel distrital una iniciativa, la cantidad de firmas es menor, obviamente. Entonces, para apoyar esta iniciativa se requiere 3.385 firmas. Y hasta ahora hay 216. Y así recuperemos todo a nivel nacional. Otra iniciativa, veamos más iniciativas. Acá también hay una parte donde, estas son otras iniciativas. Costanera Sur, Monseñor Ismael Rolombe. Es una iniciativa a nivel de Capital Asunción que tiene mucho más, se necesita mucho más
firmas, por ejemplo, en este caso Asunción, 8.987 firmas se necesitan. En fin, hay un montón de iniciativas populares y de hecho, acá hay como unas orientaciones, procedimiento para la habilitación de la iniciativa popular en el portal del TSJE, ¿verdad? ¿Qué procedimiento? Si yo tengo una iniciativa comunitaria, local, distrital, nacional, ¿verdad? ¿Cómo tengo que proceder? Procedimiento para el cierre de la iniciativa popular, ¿verdad? Todo está, digamos, bien explicado acá para que cualquier ciudadano pueda utilizar esta herramienta. También hay un apartado que habla de las estadísticas. Hay estadísticas que vos puedes sacar por iniciativa o a nivel global, ¿verdad? En este caso hay 103.173 ciudadanos y ciudadanas que ya participaron en estas iniciativas, ¿verdad? Acá está desglosado por departamento, etcétera. Entonces es una herramienta muy interesante que a veces no conocemos, no sabemos utilizar y que les invito a mironear un poco para entender y comprender mucho mejor de lo que estamos hablando cuando hablamos de iniciativa popular principalmente. A ver, entonces voy a dejar de compartir nuevamente para irnos nuevamente a nuestra materia. Ahí está. Entonces, estos son los requisitos, digamos, para procesar una iniciativa popular. Después tenemos otro mecanismo que es la destitución popular, que en el caso nuestro no tenemos como denominado de esa manera en nuestra Carta Magna, sino como juicio político, ¿verdad? Pero sin embargo, es una herramienta, es un mecanismo que es la destitución popular. En algunos países se llama referéndum revocatorio, ¿verdad? Revocatorio de mandato, impeachment, en fin, tiene varias denominaciones, pero siempre son lo mismo, que son los procedimientos para proceder a la destitución de autoridades, etcétera. Y es un procedimiento mediante el cual los ciudadanos pueden revocar el mandato de un funcionario electo antes de que finalice su periodo, generalmente a través de un referéndum o votación popular, en nuestro caso a través de un juicio político. Este mecanismo permite a los ciudadanos ejercer un control directo sobre sus representantes y responsabilizarlos por su desempeño en el cargo. La Constitución Nacional, en su sección 6, habla del juicio político. ¿Qué dice el artículo 225, que es la sección 6 del juicio político? Dice, o sea, habla del procedimiento del juicio político y dice que el presidente, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República, el subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. ¿Cómo se hace el procedimiento para un juicio político? La acusación será formulada por la Cámara de Diputados por mayoría de 2/3. En el caso de que hayan 80 presentes, 53 sería la cantidad necesaria. Lo que está entre comillas es un comentario mío. Corresponderá a la Cámara de Senadores por mayoría absoluta de 2/3, que serían 30 senadores, juzgar en juicio político a los acusados por la Cámara de Diputados. Y, en caso, declararlos culpables al solo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria. Este es el procedimiento para la realización del juicio político en el marco de esta Profesor, institución, que es de la destitución popular. Dígame, profe, Rubén, adelante. algo que yo no, que yo desconocía, justamente estoy viendo que se puede someter al juicio político a los ministros
del Poder Ejecutivo. Los ministros del Poder Ejecutivo son la elección de ellos de atribución exclusiva del presidente de la República. Su nombramiento, cambio, había sido que también pueden ser sometidos a juicio político. En este caso, si son sometidos y son destituidos, el presidente de la República no tiene otra alternativa que reemplazar a ese ministro. Así es, así es. Es el procedimiento constitucional. Es el procedimiento constitucional, Rubén. Y no solamente el ministro, fíjate que también el fiscal general del Estado, que tampoco es por votación popular, los ministros de la Corte Suprema, que tampoco son designados por voto popular, el defensor del pueblo, ¿verdad? El Contralor General de la República, el Subcontralor, los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, todos son eh, pasibles de ser sometidos a juicio político también según este artículo 225 de la Constitución. Así mismo como decía Rubén. Profe, hay una figura también que le compete al Parlamento. En el caso, en el caso de los ministros del Ejecutivo, que es la interpelación. En el caso de la interpelación, eh, ¿cuál es el resultado, por ejemplo, de una La interpelación interpelación? lo que trae es el voto de censura, Ah, ya, ya. que tiene un rango inferior, digamos, al juicio político, es un voto de censura, ¿verdad? Y en ese caso sí, el presidente, en el caso de que sea un ministro, ese ministro que recibe el voto de censura puede o no ser destituido, ¿verdad? Pero ella queda a criterio del Ejecutivo. Sin embargo, siempre que se tuvo voto de censura, etcétera, siempre estuvo en juego el cargo de ese ministerio, ¿verdad? Pero es el voto de censura en ese caso, Rubén. Bien, entonces este es el procedimiento que viene de este mecanismo que es destitución popular. Dijimos que en nuestro caso se llama juicio político, en otros se llama impeachment, en otros se llama revocatoria de mandato, en fin, tiene varias características. En nuestro caso, la institución de la destitución popular se realiza a través de juicio político, no a través del voto, digamos, popular, ¿verdad? Eh, y finalmente, vamos a hablar un poco sobre la consulta popular de otros mecanismos que no necesariamente forman parte de nuestro corpus, pero son interesantes de conocer. Uno de ellos es el mecanismo de consulta popular, que lo que permite es que los ciudadanos expresen su opinión sobre una cuestión específica mediante el voto, a diferencia de un referéndum que suele ser vinculante, se utiliza para decisiones políticas. Una consulta popular puede tener un carácter más informativo o consultivo, no necesariamente vinculante, ¿verdad? También están los cabildos abiertos que eh, al inicio de la era democrática, como se suele conocer, el periodo de transición democrática a partir del 89 para adelante, se realizaron muchas iniciativas populares a las cuales se le denominó cabildo abierto, por ejemplo, y que lastimosamente se fue apagando, se fue opacando. Pero era una iniciativa muy interesante que tampoco es vinculante, pero es un mecanismo de participación ciudadana que consiste en que se convoca una reunión pública donde los ciudadanos pueden expresar sus opiniones, discutir un poco temas de interés local, nacional, tomar decisiones sobre asuntos específicos. Y era una especie de gobierno abierto, ¿verdad? Muchos municipios incluso convocaron a cabildos abiertos al inicio de la era democrática, ¿verdad? Que posteriormente se fue apagando mucho, ¿verdad? Y la otra iniciativa finalmente es el presupuesto participativo. El presupuesto participativo sí tuvo mucho arraigo en los municipios principalmente, ¿verdad? Eh,
conozco municipios, conozco municipios que han sometido todo su presupuesto a la participación popular. ¿Qué significa eso? Que si tenían 5.000 millones de presupuesto, entonces se le convocaba a toda la ciudadanía a decidir qué hacer con esos 5.000 millones de guaraníes. Y le estoy hablando en serio. Conozco municipios de, no voy a decir exactamente para no comprometer a nadie, Cordillera, ¿verdad? Cordillera. Y justamente en Cordillera había un intendente que ahora está, entiendo que tiene un cargo importante a nivel de central, ¿verdad? Y pero que en ese momento era intendente. Y esta persona convocó a la ciudadanía y puso todo su presupuesto a disposición de la ciudadanía, digamos, y se fue diseñando el presupuesto en función a las necesidades y a la escucha que tenía con relación a los problemas, los temas prioritarios, etcétera de ese municipio en particular, ¿verdad? Muy interesante. Esto también, el presupuesto participativo se practicó en muchos otros distritos, por ejemplo, en Concepción, también recuerdo Ñembucú, recuerdo Itapúa principalmente, central en cierta medida también. Hubo un boom también del tema del presupuesto participativo muy interesante que también se fue apagando con el tiempo, ¿verdad? Que era un ejercicio muy interesante. ¿Por qué? Porque se le convoca a la gente a debatir un poco cuáles son sus necesidades y en dónde se necesita mayor inversión, ¿verdad? Principalmente aquellos municipios donde se tiene royalties, ¿verdad? Royalties más, o sea, más presupuestos más elevados, digamos, en el rubro de royalties. En esas instituciones son las que más convocaron, digamos, el presupuesto participativo. Muy bien, tengo un pequeño desafío que quiero hacer con ustedes. Eh, voy a ver, le voy a pasar vamos a hacer una tarea en clase que no les va a llevar más de 15 minutos, algo cortito, que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Les voy a pasar las orientaciones en el grupo de WhatsApp y ustedes pueden hacer esta tarea ahí en su celular, no hace falta que se estresen por nada, no hace falta que levanten a la plataforma. Es una tarea, una gimnasia que vamos a hacer directamente en nuestro grupo de WhatsApp, para lo cual les voy a enviar ahora mismo la consigna. Vamos a tener 15 minutos, vamos a tener para desarrollar esta tarea que les voy a dar. Y lo pueden hacer, es cortita, es escribir 2, 3 líneas. Lo pueden hacer desde su celular, ¿verdad? Un ratito, ahora voy a compartirles. Tenemos 15 minutos para contestar esta pregunta, para hacer esta tarea mejor. Y todavía no nos desconectamos, vamos a comentar esta tarea y vamos a hacer el cierre entre todos dentro de 15 minutos. Ahí va la tarea. Consiste en, lo que vamos a hacer es responder en el grupo de WhatsApp, no en el grupo de esta llamada de Zoom, ¿verdad? Voy a compartirles el material, si quieren, cosa que no hace falta, de hecho, pero se trata de el material que hoy estamos viendo. Es hablar sobre la iniciativa popular. Sencillamente, eh, ¿cómo creen que la iniciativa popular puede ser utilizada para mejorar la participación ciudadana en las comunidades y a nivel nacional o a nivel nacional? Solamente eso. Brevemente, cortito, dos preguntas nada más, ¿verdad? No hace falta ni siquiera leer, ¿verdad? Solo estoy compartiendo con ustedes para que después tengan ya de hecho a disposición este material, ¿verdad? Pero lo que vamos a responder en el grupo de WhatsApp es:
¿Cómo creo yo que la iniciativa popular puede ser utilizada para mejorar la participación ciudadana en tu comunidad, en nuestras comunidades, dependiendo a qué comunidades pertenezcamos, todos los que estamos acá participando, o a nivel nacional? ¿Cómo creemos que la iniciativa popular podría ser utilizada para mejorar la participación ciudadana en su comunidad o a nivel nacional? Y esa respuesta es la que vamos a escribir ahí, tipo chat, ¿verdad? Es como que le vamos a enviar un chat, un mensaje a alguien, ¿verdad? Tenemos 15 minutos para responder esa pregunta.
Muy bien. Continuamos entonces. Vamos a leer un poco algunos comentarios que dejaron acá. Por ejemplo, Sonia dice, a mi parecer, con más participación de jóvenes para ir creando nuevas ideas e innovaciones. Excelente. Gracias, Sonia, por participar. Buenas tardes, pueden ponerla por donde. Bueno, la participación, dice Rubén Benítez, la participación ciudadana sería mejorada mediante una masiva educación cívica, principalmente en la franja etaria de 18 a 25 años, a fin de involucrarse en las cuestiones del ámbito público, conocer sus derechos, obligaciones. Excelente, Rubén, muchísimas gracias. Neri dice, considero que la ley propuesta va a ser derogada, debe ser socializado por distintos medios en tiempo y forma para así tener enfocado la atención en la comunidad. Excelente, gracias, Neri. Omar Rolón nos dice, podemos mejorar la participación de los ciudadanos con charlas, capacitaciones, ideas nuevas que le lleguen a los jóvenes para que quieran involucrarse. Excelente, gracias, Omar. Nadia Belotto dice, incentivando la participación activa de los grupos más vulnerables. Excelente, gracias Nadia. María Luisa Villanueva, creando espacios donde las personas expresen opiniones, ideas y preocupaciones, dice María Luisa Villanueva. Excelente, gracias María Luisa. Rebeca dice, los ciudadanos podemos presentar propuestas que permitan una mayor participación en las decisiones locales sobre diversos tipos de proyectos y políticas que fortalezcan el sistema democrático y la participación ciudadana en la toma de decisiones. Gracias, Rebeca. Terminación 571. Me parece concienciarle a personas, ya sean jóvenes, adultos, para que puedan valorar y participar, que como persona es Ese muy soy importante. yo, Jorge Segovia. Jorge, terminación 571. Excelente. Gracias, Jorge. Gracias. Cristina dice, yo creo que dar más iniciativa popular consiste en mejorar las propuestas, llegar a toda la ciudadanía a base de mecanismos informáticos que sean propuestas valederas y realistas a nivel nacional. Muchísimas gracias, Cristina. Lisángela dice, impulsando con más educación cívica a los jóvenes, aprovechando los centros cívicos que ya están instalados en varios registros electorales y así motivar a los adultos para poder luchar por sus derechos sociales. Gracias, Lisángela Cáceres. Muy amable. LP, terminación 038. ¿Quién es LP? Buenas tardes. En mi opinión sería interesante que se enseñe desde el Colegio la Constitución Nacional, ya que incumbe a todos los paraguayos por igual y no solo a los estudiantes universitarios, ya que muchos jóvenes no tienen la oportunidad de una educación superior y ven a la política como politiquería y no como lo que es el arte de servir. Por ese desconocimiento tenemos poca participación en las elecciones, ya que los mismos no acuden a hacer uso de su derecho al sufragio. Librada Pérez. Ahí está, Librada Pérez, LP. Gracias, Librada, muy amable. Cristina dice, también la educación cívica, electoral y participativa de todos, educar y dar a conocer las obligaciones de todos los ciudadanos en una elección electoral. Muchísimas gracias, Cristina. Samu Aranda dice, exponiendo los beneficios que otorga la iniciativa popular, dando participación ciudadana en los deberes legislativos, dando beneficios a las comunidades que solamente el ciudadano común conoce porque vive ese día a día. Excelente, Samu, muchísimas gracias. Muchas gracias. Poco. Dime si la cámara malicia. Ahí está. Ahí está, peaje. Ternurita a la gran 7. Ternurita, terminación 456. ¿Quién va? Es Ternurita. Gina. Me parece genial ir involucrando a jóvenes para la participación ciudadana, acompañado por las experiencias de los adultos y también de ellos. Muchísimas gracias. Hugo dice, opino que podrían presentarse propuestas acorde a la realidad de cada comunidad. Excelente, gracias, Hugo. Guille González dice, primeramente se debería promocionar este mecanismo de participación y decisión ciudadana por los distintos medios de comunicación, llegar a tierra adentro a través de radios y medios televisivos. La iniciativa popular puede ser direccionada a un grupo de la sociedad y estas pueden desconocer porque las mismas no llegan a ellas. Más socialización y divulgación sobre todo. Muchísimas gracias, Guille. Rosa Baum, información masiva, dinámica, instruyendo primeramente sobre nuestros derechos y obligaciones y sobre estas bases ir involucrando a la comunidad de manera a buscar el bien común. Gracias, Rosa.
La magíster Marlene Orue Velasco dice que la iniciativa popular podría favorecer ciertas situaciones en solucionar problemáticas de la sociedad, de tener una solución más rápida y favorable en tiempo y forma, evitando ciertas situaciones burocráticas, teniendo en cuenta la participación popular de la ciudadanía. Excelente, muchas gracias Marlene. Zamoranda, proporcionar la iniciativa popular, ya que muchos ciudadanos no conocen ese derecho de juntarse y proponer proyectos de ley favorables para su sector propio o de otros. Enseñar paso a paso cómo se realiza la iniciativa popular. Muchísimas gracias, Sam Moranda. Liliana Ramona Valiente. Los líderes de la comunidad deben capacitar, concienciar y motivar a los ciudadanos para participar en las decisiones y proyectos del sistema democrático. Excelente, Liliana. Muchísimas gracias. Lady Clemote puede ser. Se puede mejorar la participación ciudadana dando mayor énfasis a las situaciones de cada comunidad. Muy bien, gracias, Lady. María E, fomentando la participación o organizando reuniones comunitarias donde las personas puedan expresar sus ideas y preocupaciones, asegurándonos de que el proceso sea claro y accesible principalmente. Excelente, gracias María E. María E. Laura Jazmín dice, formalizando los pedidos de la ciudadanía y dándole participación dentro de las decisiones que toma el Estado. Excelente, muchísimas gracias Laura. Terminación 675. Sí, 675. Se debería dar publicidad para que en cada comunidad conozcan los ciudadanos los derechos que tienen a través de la iniciativa popular y así generar, presentar proyectos de ley que beneficien a cada comunidad. Excelente, muchas gracias. Ricardo Vázquez Ferreira. Considero una opción válida y saludable las audiencias públicas donde se pueda debatir temas relativos a posibles modificaciones de las leyes. Así se tiene opiniones de diversos sectores y se incentiva la participación ciudadana y generaría más interés del pueblo en los asuntos políticos. Excelente, muchísimas gracias, Ricardo. Ángeles nos dice capacitación e información ciudadana sobre educación cívica. Es fundamental para que el ciudadano, a partir de su conocimiento, al respecto, ejerza sus derechos establecidos en la Constitución Nacional. Excelente la participación. Si quieren seguir escribiendo, les leo. Muchísimas gracias. Excelente la participación. Muy buenos comentarios, muy buen análisis. Les felicito realmente. Y bueno, cerramos con esto nuestro encuentro de hoy. Mañana nuevamente vamos a tener nuestra última clase. El jueves vamos a descansar, pero vamos a descansar leyendo, ¿verdad? Preparándonos para nuestra prueba de este módulo que va a ser el día viernes, bueno, va a abordar estos temas que estamos desarrollando de manera sencilla, así que no hay nada ahí para preocuparse demasiado. Entonces, pero sí les pido que lean estos materiales y que nos mantengamos al tanto. Eh, no irse a la prueba sin leer, por ejemplo, ¿verdad? Sin los materiales. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda más con relación al tema de hoy. De mi parte, profesor, me parece muy claro y excelente. Pues de repente conocemos, ¿verdad? Pero no a profundidad. Entonces ahí entramos a profundizar a través de la ley, de los códigos. Entonces es muy importante eso para mí, profesor. Excelente, así mismo, compañero. Eh, Jorge Sorolla. Así mismo, Jorge. Sí. Muchas gracias, profesor. Muy interesante realmente su clase, muy interesante. Su dinámica también, muchas gracias. Gracias, Ángeles, gracias. Bueno, entonces con esto podemos cerrar el día de hoy y bueno, nos encontramos otra vez el día de mañana. Así que muchísimas gracias por participar y que tengan un buen resto de jornada. Y nos vemos el día de mañana. Chau, chau. Hasta mañana, profesor. Hasta Hasta mañana. mañana.